Veremos hoy Éxodo capítulo 20, precisamente el texto donde el Señor nos revela de manera especial los 10 mandamientos. Página 49, Éxodo 20. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo los castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esta es la palabra del Señor. Señor, pedimos que por el Espíritu Santo nos ayudes, que ayudes a este siervo a contribuir para que tu iglesia pueda recibir esta palabra y para que quienes nos visitan sean especialmente tocados por ella. Es tu obra, Señor, no es nuestra obra. Tú pusiste estos 10 mandamientos en la conciencia de todo ser humano. Y al ponerlos por escrito en la palabra de Dios, nos está ratificando que tú no solo eres creador, sino también redentor y juez de la humanidad. Por favor, ayúdanos a entender en particular hoy el 5.º mandamiento y a cumplirlo, a vivirlo y a recibir el evangelio que está encapsulado en él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Los 10 mandamientos han sido ignorados, menospreciados y olvidados por las familias en Colombia. Seguramente tiene que ver con el hecho de que los 10 mandamientos tienen la palabra no, y pareciera que el Dios de muchas familias en Colombia no puede decir no. Los publicistas nos instruyen que evitemos el uso de la palabra no. Por ejemplo, en lugar de decir no arroje basuras, nos dicen los publicistas que debemos decir evite arrojar basuras. ¿Qué se consigue con eso? Pues que muchas personas pueden decir, yo he evitado todo lo que he podido serle infiel a mi esposa, pero lamentablemente algunas veces no lo he conseguido. Este asunto de tener un Dios que no puede decir la palabra no se hace más evidente en lo que los pedagogos contemporáneos llaman la clarificación de los valores. Esto opera más o menos así. Antiguamente, cuando los niños llegaban a la escuela, los profesores tenían ya de antemano puestos en las paredes unas normas de qué no se debería hacer, cuáles eran las prohibiciones y cuál era la consecuencia de esas prohibiciones. Los pedagogos contemporáneos dicen que no se debía hacer más así para no maltratar la identidad formándose de los niños. Entonces los profesores reúnen a los niños y les preguntan cuáles creen ellos que deben ser las normas que se debe tener en la clase.
Y por supuesto los niños sugieren una serie de normas y se acuerdan y después juntos se escriben las normas y se ponen en la pared. Así cuando Jorgito falla en golpear a un compañero, no traer la tarea o maltratar su pupitre, el profesor le va a recordar a Jorgito que el primer día de la clase juntos consensuaron cuáles serían las normas para eso. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que Jorgito piense que se está fallando a sí mismo. Y lo peor de todo es que se consigue una sociedad en la que no hay alguien afuera de ellos, con autoridad que dice esto no se hace, esto sí se hace. El hombre ha llegado a ser el centro de su propia autoridad. Los 10 mandamientos masivamente presentan el Evangelio, orientan la sociedad, nos traen a Cristo y edifican la iglesia. Hoy en particular leeremos el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. A propósito, para los cristianos a través de la historia, para la iglesia protestante y evangélica, este ha sido el 5º mandamiento. Para la iglesia católica es el 4º. ¿Por qué es el 4º para la iglesia católica? Porque ellos han eliminado el 2º y han multiplicado el 10º. Eso debe generarle algo de interés a usted que está interesado en entender las diferencias confesionales entre las iglesias cristianas. ¿Cómo vamos a abordar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? 3 aspectos que espero tocarlos rápidamente porque hoy tenemos muchas cosas y quiero asegurar que sea muy sucinto para conseguir que quede muy grabado en tu corazón. Primero, la importancia de este mandamiento. Realmente en el Antiguo Testamento no hay un mandamiento a que se le dé más relevancia fuera de los mandamientos respecto a Dios en la primera tabla, en los mandamientos sociales del ser humano, que precisamente el de honrar a padre y madre. Segundo, nos vamos a preguntar por qué es tan importante, por qué Dios le da esa relevancia al mandamiento de honrar a padre y madre, mandamiento violado de manera vergonzosa en nuestra sociedad colombiana. Y en tercer lugar, ¿cómo es que en este mandamiento nos encontramos con el verdadero padre y el verdadero hijo? ¿Cómo es que entramos en contacto allí con el mismísimo Evangelio? De manera que el hogar sea el primero y el más importante centro de evangelización. Empecemos la importancia de este mandamiento. Para Israel, este mandamiento era absolutamente importante. Lean conmigo, por favor, en Deuteronomio, página 115, Deuteronomio capítulo 6. No voy a leer todos los versos para que me ayuden los que están allá manejando las presentaciones. Voy a leer del verso 4 al verso 9 y después voy a saltar del verso 20 al verso 24. Noten por favor que aquí se le instruye a los padres de familia cómo cumplir este mandamiento y cuál es el efecto que eso debe causar en los hijos. Verso 4, página 115, Deuteronomio 6, verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y por supuesto esto generaba el diálogo y la memoria en la familia. Miren el verso 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy.
Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como los ha ordenado, entonces seremos justos. La importancia de este mandamiento para Israel es que se confronta a la nación con que la fe ha de ser instituida e instruida en el hogar. Pero, por favor, ningún otro mandamiento, como el quinto mandamiento, tiene un castigo tan severo. Los demás mandamientos podrían resolverse mediante la adoración de Dios y el anuncio de la redención en Cristo. Otros se podrían resolver en la legislación civil de Israel, pero este mandamiento en particular tenía una pena que no podría ser más seria que esta. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 21, verso 18, página 123. Deuteronomio 21, verso 18. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos, esto es, los jueces de la nación, y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Era de una importancia que no podría ser exagerada, porque, como alguien ha dicho, los criminales no se hacen en la calle, ni en las cárceles, ni en el internet. Los criminales se forman en el hogar. Cuando leemos este mandamiento, particularmente quienes somos padres de familia, tenemos que sentir un profundo temor de Dios. Cuando leemos este mandamiento, los que somos hijos y hemos deshonrado a nuestros padres, no los hemos perdonado, no los hemos amado, no los hemos asistido, hemos de tener un profundo temor. ¿Por qué? Porque es tan importante este mandamiento que de hecho se ubica como bisagra entre las dos tablas de la ley. Algunos en la tradición judía lo ubican en la primera tabla, es decir, los mandamientos con respecto a Dios. La tradición protestante se ubica en la segunda tabla, es decir, los mandamientos con respecto a los hombres, que se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero noten que este mandamiento de hecho es puesto antes de los demás mandamientos. Es decir, más serio, más determinante para la vida de una persona que el mandamiento no matar, no adulterar, no robar, no deshonrar al prójimo, no codiciar, es esto de honrar a papá y a mamá, porque de hecho es este mandamiento el que hace posible es el cumplimiento de todos los demás. Porque ¿dónde es que se aprende a no matar, a cuidar la vida? ¿Dónde es que se aprende a respetar la familia del otro, a no adulterar? ¿Dónde es que se aprende a respetar la dignidad del otro? ¿Dónde es que se aprende a identificar la maldad del corazón si no es en el hogar? Por eso les digo, el gran mensaje de hoy es: el hogar habrá de ser el centro mismo más importante de evangelización. Pero nos hacemos también la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque allí reposa en este mandamiento el principio de la autoridad. Dios ha creado un universo con autoridad, con leyes biológicas y físicas y leyes morales y espirituales. Los padres representan a Dios delante de sus hijos, cosa que debería llenarnos de temor. Cuando un pequeñito abre sus ojos, él no ve a Dios, ve a un papá, una mamá o sus representantes. Él ve unos seres humanos imperfectos. Por eso la canción que escucharán ahorita como aplicación de la reflexión, una preciosa canción de Dani Berríos que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. El mandamiento está dirigido a la autoridad y a la autoridad establecida en el corazón.
El mandamiento no dice dale regalos a tus padres, o no dice obedece a tus padres, o no dice saluda a tus padres, aunque todas esas cosas están en otros lugares de la escritura. Pero en los 10 mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre, algo que solo es verificable en el corazón, porque tú puedes darle regalos a tus padres, tú puedes aún obedecer a tus padres y todavía no estar honrándolos. Esto nos hace pensar en la responsabilidad como padres de familia de pastorear el corazón del niño. ¿Recuerdan el hermoso libro que nuestra editorial Poema ha publicado? Cómo pastorear el corazón del niño. Es un libro escrito por un ser humano, no es libre de errores, pero es un libro que enseña este principio esencial. Nosotros no pastoreamos la conducta de los niños, sino su corazón. Así que el diálogo con el niño, ese que buscaba Deuteronomio 6, es tan importante. Papá, ¿por qué lo debo hacer? Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu corazón? Ayudarlo a identificar qué está pasando en tu corazón. No gritarle para que cambie su conducta. Es un mandamiento que se dirige al corazón del ser humano y le muestra que hay esferas de autoridad que Dios ha puesto. 3 esferas. Hay autoridad de Dios puesta en el hogar, donde los padres son los representantes de Dios para ejercer autoridad. En la iglesia, donde los siervos de Dios son los representantes de Dios y sometidos a su palabra ejercen autoridad. Y en el Estado, sea de cualquier ideología, en el Estado, la organización social donde Dios ha puesto autoridad. El niño ha de aprender autoridad. Es tan importante porque aquí se define la formación de esos niños. Noten que se le dice honrar a padre y madre, y el niño aprende a honrar a padre y madre antes de razonar qué significa eso. El niño aprendió en casa a decir permiso, a decir por favor, a decir perdón, a decir gracias. Y fue más adelante en la vida que razonó que eso hacía parte del sometimiento a la autoridad y del respeto a los mayores. Esa combinación extraordinaria de amor y disciplina que necesita todo niño. Honrar es respetar, es reconocer, es someterse, es obedecer. Es entender que en la humanidad Dios ha puesto autoridad. Levítico capítulo 19, verso 32. Delante de las canas te levantarás. Que los niños han de aprender que hay mayores, que hay autoridades, no solo en el hogar, sino más allá del hogar. Esto del respeto a los ancianos y a los mayores. 2 veces en el metro me ha pasado que me han dado la silla. En una de esas ocasiones, una señora que yo diría tendría mi misma edad, se ha parado y me ha dado, no sé qué vio en mí, cansado, el pobre anciano. Yo ante ese gesto de cortesía, pues ¿qué pude hacer sino recibirle la silla a la señora? Y avergonzado me senté a pensar, Dios mío, así estoy de viejo. Los niños han de aprender en el hogar a respetar autoridad y lo han de aprender de tal manera que se les haga posible a ellos enseñarlo a sus hijos de generación en generación. Una gran responsabilidad para nosotros porque los padres de familia representamos a Dios para nuestros hijos y hemos de llevarlos a Dios. Y los hijos representamos a Dios también para los padres cuando ya somos mayores de edad y hemos de vivir con ellos el Evangelio. Yo sé que para muchos de ustedes este día también tiene connotaciones de tristeza porque recuerdan abusos y maltratos. Alguien ha dicho Colombia es una nación huérfana de padre. Y no necesariamente porque el padre no estuvo allí, sino porque muchas veces fue maltratador o fue emocionalmente ausente. Por eso en cada uno de los 10 mandamientos está encapsulado el Evangelio y tenemos que preguntarnos finalmente cómo es que está encapsulado el Evangelio en este 5.º mandamiento. ¿Cómo es que este mandamiento nos permite entender la dinámica del Evangelio? Porque no es que hagamos el chulito y digamos, sí, yo he honrado a mi papá porque lo he tratado bien, o lo he besado en su vejez, o lo he acompañado. Hay mucho más en la palabra de Dios que sencillamente
leerla y hacer el chulito. Yo no hago eso, yo ya lo hice. El texto que revela mucho más la grandeza de este mandamiento y su conexión con el Evangelio es el último verso de la Biblia, y les pido que abran sus Biblias en la página 595, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. El último verso de la Biblia es una tremenda crítica sobre Israel, pero también es una extraordinaria profecía sobre el Mesías. Malaquías, página 595, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versos 5 y 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Se refiere al día del Mesías, de la aparición del Mesías en su primera venida. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Una tremenda crítica para Israel y para Colombia. El problema de Colombia no es la corrupción. El problema mayor de Colombia no es la guerrilla o la violencia. El problema más grande de Colombia está en las familias. Por eso esta guerra espiritual por defender el diseño divino de Dios para la familia no es cosa menor. No es que sencillamente nos oponemos ideológicamente a unos señores que quieren construir nuevas formas de familia, sino que allí mismo está depositada la autoridad y la formación del ser humano. La crítica para Israel es que la más grande falla de Israel no fue la idolatría. La más grande falla de Israel fue no pasar la fe a la siguiente generación. No haber instalado la piedad en los corazones de los niños, enseñando la palabra de Dios y confiando que Dios haría su obra con su palabra sobrenatural. Pero también este texto tiene una profecía inmensa y grandísima, que se refiere a Juan el Bautista. Lucas 1:17, Mateo 11:4 nos dicen que Elías, ese Elías que sería el precursor del Mesías, no era otro que el profeta Juan el Bautista. ¿Cómo fue que Juan el Bautista cumplió esta profecía? Pues bien, Juan el Bautista no fundó una ONG para reconciliar padres con hijos. Juan el Bautista vino anunciando que se arrepintieran y vino señalando quién era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que pagaría por los pecados del mundo. Es así como en el quinto mandamiento podemos ver nuestra necesidad tremenda del Evangelio. En el hogar nos damos cuenta que como padres, nuestros hijos no pueden satisfacer nuestra necesidad de justicia ante Dios ni nuestros vacíos del corazón. Y en el hogar aprendemos que nuestros padres, por buenos que sean, gloria a Dios por ellos, no pueden llenar nuestra necesidad de justicia delante de Dios ni los vacíos profundos de nuestro corazón. La semana pasada, el pastor visitante, nuestro querido hermano Paul, nos habló de Génesis capítulo 22 y nos permitió entender dimensiones del Evangelio en ese texto maravilloso. Cuando Abraham, que por años esperó el tesoro de su vida, ese muchachito, y finalmente tuvo en ese muchachito, Isaac, resumidas todas sus esperanzas, sus anhelos, cuánto amaba a Abraham a su hijo. Y Dios un día le dijo: dame tu hijo. Y dame no era sencillamente enviarlo a un viaje misionero de corto plazo. Era sacrifícalo. Destruye el ídolo de tu corazón. Bueno, Dios tenía planeado que no dejaría llevar eso hasta su término, pero quería trabajar en la fe de Abraham para que su fe no buscara su redención en los hijos, porque hermanos y hermanas, la religión más instalada en el corazón humano es la de quienes buscamos redimirnos a través de los hijos. Yo no pude aprender inglés cuando era niño, mi inglés es pobre y quebrado, pero mi hijo sí lo conseguirá. ¿Y cómo nos sentimos de orgullosos de ver a nuestros hijos más estudiados, más hermosos, más viajados, más premiados? Esa es la religión más profunda del corazón humano. Tratar de redimirnos a través de un hijo. ¿Y saben por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón esa necesidad. Dios determinó que nuestro corazón se buscara redimir a través de un hijo. ¿A quién se quiere más sino a los hijos?
Esa es la frase más herética que tiene esa hermosa canción de Héctor Ochoa. Porque la escritura dice que debes amar a Dios sobre todo y con todo. Pero está denunciando el poeta antioqueño la realidad de nuestro corazón. Por los hijos uno lo da todo, lo entrega todo. Dios puso eso en nuestro corazón para que fuéramos redimidos, pero no para que fuéramos redimidos por tu hijo o por mi hijo, sino por su hijo, por el Hijo de Dios. Así que cuando padres tratamos de cumplir este mandamiento de honrar a Dios a través de enseñarle a los hijos a honrar a sus padres, que significa dar un excelente ejemplo y ser los mejores padres y madres, nos damos cuenta que somos un fracaso. Y que nosotros no podemos construir un hijo para presentárselo a Dios para nuestra justicia, o construir un hijo para llenar nuestro corazón, que tiene que ser el Hijo de Dios. El ídolo más grande del corazón de muchos de nosotros son los hijos, y en mi caso, por favor, los nietos. Y solo cuando aparece el Hijo de Dios, nos encontramos con el verdadero Hijo. El verdadero Hijo que nos lleva al verdadero Padre, porque esta es la otra dimensión del mandamiento. Ninguno de nosotros ha cumplido este mandamiento a cabalidad. Algunos que podemos decir, sí, hemos ayudado a nuestros padres, los hemos respetado, nunca les respondimos groseramente, etcétera, etcétera, pero todavía no hemos podido cumplir ese mandamiento de honrarlos como es debido. ¿Por qué? Porque somos incapaces de cumplir con la ley de Dios, y esto nos lleva al Hijo de Dios, que nos lleva al verdadero Padre, porque hay un vacío en el corazón de todos nosotros de orfandad. Hermanos y hermanas, no sé si tú lo sabes, pero todos nacemos siendo huérfanos. La preciosa doctrina de la adopción descrita en Efesios capítulo 1, que Él predestinó a adoptarnos en su Hijo amado por el puro afecto de su voluntad. Esa doctrina no fue un plan B para Dios. Para algunas familias la adopción es un plan B. Intentaron tener sus propios hijos y después, gloria a Dios, llegaron a esa hermosa dimensión de la adopción. Para los seres humanos quizás es un plan B, pero para Dios no fue un plan B. Dios sabía que no habría otra forma de llenar el vacío de nuestro corazón que siendo adoptados por Dios como sus hijos amados, para aprender luego a ser hijos de Dios. Este mandamiento número 5 de los 10 mandamientos, como todos los mandamientos, tiene encapsulado allí mismo el Evangelio. Así que cuando padre de familia te esfuerzas por cumplir este mandamiento y ayudar a tus hijos a que vivan la dimensión de la autoridad y la formación humana bajo honrar a padre y madre, y cuando tu hijo te esfuerzas por honrar a papá y mamá, pero aún así en tu mente, en tu corazón, en años de rebeldía o en toda la vida de rebeldía, no has podido cumplirlo, tienes que recordar: tú fuiste creado para ser redimido por un hijo y para encontrarte con un padre, el verdadero Hijo y el verdadero Padre, que es nuestro Señor Jesucristo y quien nos lleva al Padre verdadero. Así que tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de leer el mandamiento, honra a padre y madre, y pensar que simplemente Dios te dio ese mandamiento para que funcionara bien la sociedad y sentirte bien, porque en algunos casos quizás lo has cumplido. Pero tú tienes la opción también de ver ahí el Evangelio que te llama como un padre y un hijo rebelde, como un hijo y un padre pródigo que has venido y ha ofendido la gloria de Dios, y que solo puede ser redimido por el Hijo de Dios, y solo puede ser satisfecho y sanado en el encuentro con el Padre, que nos permite la obra perfecta del Señor Jesucristo.